nuevamente, ¿verdad? En este tiempo, este día, ¿verdad? Estando aquí en la casa del Señor, pues buscando su instrucción, amén. Yo les invito en esta hora que inclinemos nuestro rostro en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana, amén. Amantísimo Padre, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a darle a ti la gloria, la honra, la alabanza, Padre celestial. En esta hora, Padre celestial, ministramos estos ambientes, Señor, declarando, Padre, de que somos procesos para exaltar a Dios al hombre fuerte, Padre, en esta mañana. Reprendemos toda distracción, todo espíritu de todo cansancio, todo desánimo, Padre eterno. Sujetamos nuestro espíritu, alma y cuerpo a tu santo espíritu. Declaramos, Padre, una restauración sobre esta lugar, sobre nuestras vidas, esta mañana, Señor. En el momento, Padre eterno, declaramos de que somos una tierra verde, una tierra sana, que oye tu palabra, que la entiende, Padre, que da frutos al 100, al 60 y al 30, pero nadie, Padre, se quedará sin nada. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, gracias te damos, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a ver el tiempo. Tengo 20 minutos, mis amados hermanos. Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un tema sobre el cual el Señor me estuvo inquietando, ¿verdad? Esta semana. Y el día jueves, mis amados hermanos, había algo, ¿verdad?, que resonaba en mi espíritu. Y pues ustedes saben que definitivamente, pues mis amados hermanos, es el año de la reconciliación, amén, ministerialmente. Y pues cada uno, ¿verdad? Tal vez algunos a principio de año, ¿verdad?, pensaron, bueno, es el año de la reconciliación, puedo pecar, igual me puedo reconciliar. Y no se habían puesto a pensar, mis amados hermanos, de que si era el año de la reconciliación, era porque este año el Señor iba a enfrentar a muchos de su iglesia, amén. Iba a contraatacar, mis amados hermanos, el pecado, iba a contraatacar muchas cosas en las cuales el pueblo, mis amados hermanos, se desvía, ¿verdad?, del camino, amén. Y pues es bien importante, mis amados hermanos, cuando la iglesia, ¿verdad?, cuando el cuerpo de Cristo entiende la unción que el Señor derrama, ¿verdad?, sobre su pueblo, sobre su casa. Ayer yo me ponía a pensar, mis amados hermanos, lo que el apóstol, ¿verdad?, decía sobre ahorita lo que acaba de sacar, ¿verdad?, para la proclama de este año, mis amados, del próximo año, perdón. Y él decía este año, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, cuando él sacó esto, él decía, este año van a venir ataques frontales, decía. Y este año, mis amados hermanos, él dice, este año van a venir ataques más frontales. O sea, hermanos, yo quiero de que ustedes vean en realidad de que esto es preocupante. Esto es alarmante para el cuerpo de Cristo. Porque nosotros no podemos tener primero, ¿verdad?, la venida del Señor por tardanza. Y pues el Señor me inquietaba, ¿verdad?, porque ustedes saben de que estamos en el año de la reconciliación. Pero en la iglesia de Cristo en espíritu y en verdad el 31 de octubre iniciamos el año del fruto. Amén. Y si nosotros iniciamos, mis amados hermanos, el año del fruto, es porque este es un tiempo donde el Señor está podando, ¿verdad? Está podando, mis amados hermanos, para que miren del otro lado. Está podando a su iglesia, está podando, mis amados hermanos, a su pueblo. Y pues si algo ustedes tienen que tener presente, mis amados hermanos, es de que el ser podado no es aquello donde nosotros, el Señor va a quitar aquello, gloria a Dios por eso. No, hermanos, el ser podado duele. O sea, es algo donde en realidad a uno
uno le están quitando algo, quizás alguna costumbre, quizás algo donde uno estaba ahí, ¿verdad? Tal vez con algún sentimiento almáticamente, hermanos, económicamente. O sea, el ser podado, hermanos, no es fácil, pero gloria a Dios por aquellos que aunque estén siendo podados, dicen: yo sé dónde estoy, yo sé en quién confío, yo sé en quién creo. Una cosa, hermanos, es saber en quién creer, pero otra cosa es saber honrar. Amén. Entonces yo quiero de que nosotros veamos este pasaje bíblico. Hoy no traje, solo 3 citas traje por lo mismo, porque ya sabía que no tenía tiempo. Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 8 al versículo 10, quiero que ustedes lo busquen, hermanos, y que ustedes lo lean ahí, porque a mí ya no me da tiempo estar leyendo, pero quiero que ustedes lo busquen, que ustedes vean en realidad algo muy importante. Porque estamos, mis amados hermanos, en el año del fruto ahorita, y yo quiero de que ustedes vean que en Mateo capítulo 3 y versículo 8 dice Juan el Bautista. Ustedes saben de que él era el que bautizaba en aguas, hermanos, pero no podía bautizar en aguas si el pueblo no había sido bautizado primero en el arrepentimiento. Lo que yo quiero que ustedes vean que en este pasaje, en el versículo 8, Juan el Bautista decía: haced. Oigan eso. Decía haced. ¿Por qué no dice traigan? No, él decía haced frutos dignos. Oigan eso. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que ustedes vean como iglesia de que el Señor, mis amados hermanos, definitivamente quiere que su iglesia dé frutos, pero antes de dar frutos le dice a la iglesia hacer. No es solamente de traer, hermanos, porque traer es fácil. Ustedes pueden preparar su ofrenda, bueno, la preparo, la llevo, eso es todo. Pero hacer lleva trabajo, lleva acción, hermanos, lleva algo, lleva la vida de uno. Y entonces Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Iglesia, ¿cuál va a ser su primer fruto por el cual el Señor quiere que ustedes reciban la unción de este año? Y es de que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando uno hace, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, una cosa es que uno tenga el cargo de conciencia y, ay, no, mejor no lo hubiera hecho. Pero otra cosa es que uno haga esos frutos, que uno le traiga al Señor, como decía, mis amados hermanos, el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, él le decía a su padre cuando él regresó, ¿verdad? Ya de despilfarrar toda la herencia, él le dice: padre, oigan eso, ya no soy digno, le decía él, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué no le dijo: padre, te he fallado solo a ti? No, él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, porque el hijo pródigo entendió, mis amados hermanos, de que él actuó mal y que él solamente, hermanos, no dañó al Padre, sino él le falló al Rey de Reyes. Amén. Amén. Entonces, cuando uno tiene presente que uno le falla a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, uno viene con un arrepentimiento genuino. Uno sabe en realidad, hermanos, que uno está mal, que uno falló, pero uno no solo lo reconoce, sino uno cambia el curso de ese pecado. Amén. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que a nosotros de nada nos sirve venir a la iglesia, recibir la palabra, tal vez tener algún don de profecía, don de lengua, don de sanidad, hasta el don de milagros. De nada sirve, hermanos, tener tal vez algún don si no hay arrepentimiento por nuestras malas obras. Amén. Entonces yo quiero de que ustedes vean, mis amados hermanos, que si en algo nosotros tenemos que empezar en ese año, es en hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo no sé, mis amados hermanos, de qué tienen que arrepentirse ustedes. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Cada uno de nosotros sabemos nuestra condición, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos mal, en qué ahí vamos luchando.
pero todos sabemos nuestra condición. Y pues el día de hoy, mis amados hermanos, el Señor, ¿verdad?, trae a inquietarnos, ¿verdad?, aquello de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo les digo, ayer, mis amados hermanos, yo me sentí algo como que molesta en la tarde. Y yo dije, bueno, todo este tiempo tal vez he luchado con varias familias de la iglesia, porque no es solo una, no son dos, tampoco son varias familias, hermanos. Y tal vez yo, ¿verdad?, estoy ahí, hermano, hermana, haga lo correcto. Y les digo, ¿verdad?, y no solo les digo, sino hago barbaridades. Ustedes no me conocen, hermanos. Y entonces, por tal de estorbarles el pecado. Amén. Y entonces, ayer decía yo, bueno, les voy a hablar, les voy a decir, y si no hacen caso, decía yo en mi mente, entonces que se preparen para su destrucción. Yo tengo que ser clara, hermanos. Yo no puedo decirles a ustedes, hermanos, el Señor dijo y el Señor lo hará, si ustedes no se alinean. Cuando Dios dice, lo hace, pero cuando el pueblo está alineado. No pueden ustedes esperar promesas de Dios, bendiciones de Dios, hermanos, restauración de Cristo, si no se alinean a la voluntad del Señor, si no alinean sus pasos delante de Cristo. El pueblo, hermanos, que recibe la bendición de Dios, que recibe las promesas, que recibe la restauración, que recibe su palabra, que recibe, mis amados hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto, es aquel pueblo que en realidad entendió la palabra y se alineó a la voluntad de Dios. Amén. Entonces yo necesito, hermanos, de que como iglesia ustedes mediten, que ustedes vean, mire. Yo no sé, hermanos, por qué a mí me sigue esto, pero si de algo yo me he dado cuenta en el ministerio, hermanos, los 8 años que yo llevo de ministerio, es de que si algo yo he hecho en el ministerio es separar a hombres y a mujeres. Señoritas, jóvenes, yo no sé por qué me sigue, yo no sé si soy buena en eso, hermanos, pero si ustedes quieren separar a alguien, búsquenme. Yo no sé, de verdad, yo no sé, hermanos, pero yo estoy ahí. A los patojos, no me dejarán mentir, patojos. Casi que a todos los patojos aquí, hermanos, en algún momento, no. Hasta que ahí estoy encima, aunque les caiga mal, tal vez esa pastora ya me cayó mal, pero ahí estoy encima y hasta que los hostigo y me hostigo yo también, hermanos. Hasta que yo miro algo, los dejo en paz. Y de repente, otra vez, hermanos. Y no con el mismo ni la misma, sino con otro. No. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en una oportunidad, hermanos, nosotros tuvimos una oveja muy, muy querida, muy amada. Créanme de que esta patoja a mí me hizo llorar como ustedes no se imaginan. Y yo lloraba en la casa y yo le decía al pastor, cielo, es que yo me imagino que el Mercy le va a ir mal, le decía, le va a ir mal a esta patoja, ya le dije que no. Y empecé y yo la vigilaba, hermanos, es que ustedes no me conocen. Y yo la vigilaba y empecé yo ahí. Y entonces yo le decía no, y cuando yo miraba, hermanos, que hacía todo lo contrario a lo que yo le decía, yo lloraba de frustración y yo decía, es que yo no quiero que le vaya mal, esta va a ser infeliz si se queda con este. Y entonces yo empecé, hermanos, a cargar una angustia ahí y yo decía no. Y entonces dije, oh, bueno, voy a ir a hablar con el papá. Y fui con el papá y yo le dije, mire, le dije, yo ya le dije a su hija que no, le dije, solo le digo que si ella no hace caso, el pastor y yo no nos hacemos responsables. No quiero que después usted vaya a decir, los pastores, la iglesia. No, porque en la iglesia no empezó esto, le dije. A ellos los empezaron a molestar en su casa, le dije. Y entonces vino el papá y me dijo, mire, pastora, me dijo, vaya que usted me dijo. Y entonces empezó el papá también. Y ahí estaban, hermanos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque cuando ella se fue de la iglesia, ella me escribe y ella me dice, pastora, me dice, yo soy muy agradecida con usted, con el pastor, por todo lo que hicieron. Dijo, los regaños no los extraño mucho, me dijo, y se empezó a reír. Pero extraño lo que
ustedes manejaban en la iglesia de que ustedes querían que las cosas se hicieran bien. Y entonces les digo, en algún momento ella molestando me dice, ay pastora, pobrecita Mercy, me dice, porque usted va a andar ahí detrás. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? De que ella se congrega en otro lugar. Pero cuando ella tiene necesidad de algo, estamos bien lejos, ¿a quién busca? A mí me escribe, a mí me pregunta. Entonces, hermanos, el esfuerzo no es vano. El esfuerzo que uno hace no es vano. Porque aunque ella sentía que yo estaba ahí encima y encima y encima en una necesidad espiritual, a mí me busca. Y yo ya no soy su pastora, pero me busca. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno hace las cosas bien y uno busca estar en rectitud en alguna necesidad, los van a buscar. Pero si ustedes no son íntegros de corazón, hermanos, aunque ustedes quieran que los busquen, no los van a buscar. Pero para esto, lo que necesitamos, hermanos, es un arrepentimiento. Amén. Les digo esto, hermanos, porque ustedes tienen que aprender. Todos, hermanos, tienen que tener presente la palabra del Señor. Hacer, frutos dignos de arrepentimiento. Veamos en realidad, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer en la obra del Señor, lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, en la voluntad de Dios. Es que ustedes y yo, mis amados hermanos, ustedes y yo no tenemos que hacer lo que a nosotros nos parezca bien. Ustedes y yo tenemos que hacer lo que a Dios le parece bien. Por eso dice de que su voluntad es agradable y no para usted ni para mí, para Él. Por eso su voluntad es agradable. Porque Dios no está buscando agradarnos a nosotros. Dios está buscando que seamos levantados, pero haciendo su voluntad. Amén. Amén. Entonces, yo les digo, mis amados hermanos, busquen hacer la voluntad del Señor. Hagan la voluntad del Señor y sobre todo, mire, familias. Escúchenme muy bien esto, familias. No solapen el pecado en su casa. No permitan, hermanos, que haya pecado en su casa. Padres de familia, si ustedes miran que sus hijos están pecando, ustedes no pueden estar solamente, eso no es bueno, ya andan igual que el profeta, ¿cómo se llama el profeta este? Elí. Solo no, eso no es bueno. ¿Y qué están haciendo para estorbar el pecado? Padres de familia, es que ustedes no pueden acomodarse. Escúchenme muy bien esto. Ustedes pueden pasar una vida orando, pero de nada les sirve pasar orando si ustedes no obran para estorbar algo. Amén. Es que la oración, hermanos, es muy importante, pero ustedes no pueden estar cegados. Yo voy a pasar orando y que el Señor me envíe las bendiciones del cielo. No, hermanos, la cosa no es así. Si ustedes quieren recibir bendición de Dios, ustedes tienen que ser diligentes. Amén. Aún, hermano, la Biblia dice, el que no quiere trabajar, dice, así lo dice el libro de Proverbios, dice, se empobrece, dice. Entonces hay familias, hermanos, de que pasan escasez. ¿Y por qué pasan escasez? No porque Dios no haya enviado su bendición para levantarlos, para prosperarlos. No, hermanos, si ellos no han sido prosperados es porque no son diligentes, porque tienen cómo trabajar, saben hacer muchas cosas, pero no son diligentes. Entonces no pueden esperar ustedes el Señor lo dijo, el Señor lo hará, yo me aferro, pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para recibirlo? ¿Qué está haciendo usted para obtener las bendiciones del Señor? Iglesia, es que ustedes no se pueden solamente agarrar y creer en la palabra si ustedes no obran según lo que Dios ya habló. Ustedes tienen que aprender cuáles son los planes del Señor, los propósitos del Señor, hermanos. Trabajar en ellos, tienen que esforzarse. Amén. Entonces, padres de familia, no le solapen el pecado a sus hijos, porque cuando sus hijos estén mal van a andar llorando. ¿Y saben culpa de quién es? De ustedes, por no tener la valentía de estorbarles el pecado. Si ustedes saben que el teléfono le es ocasión de pecado, quítenselo. Si tienen cualquier otro aparato y les es ocasión de pecado, quítenselo, hermanos. Si ustedes saben de que sus hijos hacen barbaridades,
cuando salen no los dejen salir. Simple. Es que esto, hermanos, es de que ustedes se pongan sobre sus pies y decir, bueno, aquí yo me levanto como padre de familia y peleo las bendiciones de mis hijos. Si a ellos les llega a ir mal, pero ustedes les estorbaron, hermanos, les puedo garantizar de que ustedes no van a ser partícipes de eso. Yo tengo tan presente, hermanos, las palabras de un hijo de una pastora, donde la pastora le dijo, ella no es, le dijo, ella no es. Y entonces vino el hijo y embarazó a la muchacha. Ahorita ya tiene no sé cuántos hijos, pero él ya está grande, hermanos. Ella tiene más de 40 años y él me dijo a mí en una oportunidad, mira, Karen, me dijo, la única que no es partícipe, me dijo, de que yo sea infeliz es mi madre, me dijo, porque ella me dijo, no, ahí no. ¿Y saben qué hizo? Ella era pastora. Y entonces vino ella y le dijo, ahí no es. Y así continuó, hermanos, y le dijo, ahí no es. Y cuando él dijo, me voy a casar, le dijo, yo no te voy a ayudar. Le dijo, no porque no te ame, le dijo, pero yo no voy a ser partícipe de tu infelicidad, le dijo. Ella fue clara desde el principio. Y él el día de hoy a mí me dijo, hermanos, mi mamá no es partícipe de mi infelicidad, me dijo, porque ella no me apoyó. Y tal vez todos la criticaron y todo, sí, que va tal vez la hermana o la pastora y que... Hermanos, pero es que uno tiene que estar definido. Uno tiene que saber qué es lo que uno hace en la obra del Señor. Ustedes no pueden permitir, hermanos, que en realidad que el enemigo los arrastre como él quiera. Si ustedes no han sido llamados, hermanos, para estar en lo bajo, ustedes han sido llamados para estar en lo alto. Amén. Dios no los llamó a ustedes para que sean cola, iglesia. Dios los llamó a ustedes para que sean cabeza. Amén. Pero ustedes tienen que saber en realidad cuál es su posición y su condición delante de Dios. Hijos, aférrense a la palabra del Señor y busquen a Cristo fervientemente. Y escúchenme muy bien esto. Jóvenes y señoritas, muchos de ustedes van a llegar a ser ministros y va a ser por la obediencia de sus padres. Ustedes van a ser fruto de la obediencia de sus padres, pero van a haber otros, escúchenme muy bien esto, van a haber otros que se tienen que agarrar duro ahorita porque sus padres no entienden. Y entonces, si ustedes se agarran duro ahorita y ustedes dicen, yo me aferro a las promesas del Señor y buscan al Señor fervientemente, Dios va a cumplir su propósito en ustedes. Amén. Pero agárrense, hermanos, agárrense, jóvenes, señoritas, agárrense duro, agárrense de la mano del Señor, porque muchos van a tener que batallar solos también. Entonces, agárrense. ¿Por qué? Porque la vida de sus padres no ha sido fácil. Y si ustedes no se agarran de la mano de Dios, corren el riesgo de cometer los mismos errores. Y déjenme decirles, iglesia, de que el pecado se va perfeccionando. Amén. No crean de que a sus hijos les va a pasar solamente lo que a ustedes les pasó. No, el pecado se perfecciona y les pasa algo peor. Cierto. Entonces ustedes, hermanos, si el Señor habla, hermanos, ustedes tienen que atender a la palabra de Dios. Busquen ustedes estar ahí aferrados. Ustedes saben de quién dependen. Amén. Entonces aférrense, jóvenes, cuídense. No le entreguen su alma a cualquiera. No le entreguen su alma, varones, a cualquier señorita, ni señoritas a cualquier varón. Porque miren, hermanos, yo de verdad que trabajo en uno, después en otro, después en otro y en otro y en otro, y así me he ido. Y ya tengo unos ahí en la mirada. ¿Y qué tengo que hacer? Caerles mal, ¿va? Pues sí. Porque yo sé que no les caigo bien cuando la pastora ahí está. No, hay unos que les caigo mal, pero no me importa, hermanos. Yo los amo. Amén. Y voy a seguir ahí molestándolos hasta que el Señor me dé vida. Entonces, hagan lo correcto. Hagan lo correcto, hermanos. Amén. Jóvenes, señoritas, hagan lo correcto. Esperen el tiempo del Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios habla, hermanos, y el tiempo del Señor es perfecto, todo obra para bien. Amén. Pero las puertas abiertas antes de tiempo pueden ser la muerte de alguien. Entonces, aunque Dios haga algo, hermanos, pero si no es el tiempo, cuídense.
cuídense. Yo necesito de que ustedes vean, mis amados hermanos, el plan del Señor sobre sus vidas. Decía el Señor Jesús, mis amados hermanos, ya voy a terminar, Marcos 1:15, diciendo, era Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos, miren las primeras predicaciones de Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice. Entonces el Señor, mis amados hermanos, lo primero que hizo, lo primero que habló, lo primero que predicó, le dijo al pueblo, arrepiéntanse. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, crean en el Evangelio, pero hagan esos frutos. Jóvenes, señoritas, ustedes están a tiempo, hagan las cosas bien, espérense, pórtense bien, sean decorosos, sean admirados por alguien más por su buena conducta, por estar rectos en la obra del Señor. Es que ustedes tienen que ser ejemplo para muchos, pero aférrense a la palabra del Señor. Si ustedes saben que están en algún pecado, busquen ayuda. Mire, pastor, ayúdeme, yo quiero pecar. Ahorita, pastor, yo necesito que usted ore por mí. Bueno, el pastor ora, hermanos, si son varones, si son mujeres, búsquenme. Mire, pastora, yo tengo ganas de pecar ahorita. Yo necesito que usted ore por mí. Siguiente semana quiere pecar otra vez de rodillas, porque solamente de esa manera, hermanos, ustedes van a huir a una buena dirección. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, huye, le decía, de las pasiones juveniles. Entonces esto es importante, hermanos. Es importante, iglesia, porque se pueden llevar de corbata a toda su casa. Necesitan ustedes estar de pie, necesitan ponerse sobre sus pies, retener la palabra, hermanos. Es que ustedes no van a llevar años en el Evangelio solo como oyentes, por gusto. No os congreguéis por costumbre. Ustedes no se pueden congregar por una costumbre, hermanos. Es que el Evangelio es poder de Dios. Es que uno busca del Señor, hermanos, para dar fruto. Uno busca al Señor, hermanos, para ser exaltado. Padres de familia, cuiden a sus hijos, pero alíñense. Alíñense, hombre, dejen de estar jodiendo. Perdónenme, hermanos, pero dejen de estar jodiendo. Compórtense, si ya están grandes, ya están adultos, tengan vergüenza, tengan dignidad. Sean buenos padres. Si van a ser padres, sean padres con excelencia. Sean expertos en lo que ustedes hacen. Ustedes tienen que ser buenos padres, hermanos. Busquen ustedes alguna forma, pero que sus hijos salgan bendecidos. Que sus hijos en realidad cumplan el propósito que usted no cumplió. Pero los van a ayudar más si ustedes están alineados y tienen autoridad sobre ellos, pero saben pelear sus bendiciones. Hay que pelear las bendiciones de nuestros hijos, hermanos. Yo le decía al pastor, a mí, créanme, hermanos, a mí en lo personal, a mí me duele a veces ser muy dura con Mercy y con Adonai, porque yo con los dos soy así. A mí me duele, hermanos, a veces yo los estoy regañando y créanme, a mí me quebrantan el alma. Y a veces yo digo, voy a ser un poquito más suave con mis hijos. Y ayer le decía yo al pastor, mire cielo, le decía, a mí me duele, le decía yo, me duele ser así con mis hijos, le decía. Lo único que a mí me consuela, le decía, es que yo a mis hijos sí les doy amor, que no solamente estoy ahí con la vara, sino que en realidad yo les doy amor, le decía. Y nuestros hijos, le decía al pastor, nuestros hijos manejan autoridad, y si yo no soy así con ellos, nos van a querer mandar a ellos, le dije. Entonces, hermanos, ustedes tienen que conocer a sus hijos. Si sus hijos manejan autoridad, no van a ser ustedes todos aguados con ellos, que entonces voy a hacer esto. Bueno, ya te hablé, no, es que usted manda del pelo, lléveselo, hermano, siéntelo, pero haga lo que usted quiera, pero estórbele el pecado a sus hijos. Pero ustedes tienen autoridad y por eso son padres. Hijos, sométanse al Señor. Sométanse al Señor, porque también está corriendo mucho peligro por la falta de frutos de sus padres. Sométanse a Cristo, porque solo Dios no los va a dejar avergonzados. Pero busquen al Señor fervientemente.
Amen al Señor con ternura. Aférrense, jóvenes y señoritas, aférrense. Es que ustedes tienen que lograr eso. Ustedes tienen que ser de bendición para muchos. Dios les ha dado algo muy bueno. Pero aférrense. Busquen, hermanos. Si ustedes hacen lo correcto, nadie va a tener de qué acusarlos. Y qué mejor que vivir en libertad. En una verdadera libertad. Porque en Cristo seremos verdaderamente libres. Amén. Amén. Hijos, si ustedes miran que sus padres están actuando de una manera incorrecta, estórbenlos. Amén. Y si su papá o su mamá se enoja, ¿qué les importa a ustedes? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que honrar al Señor sobre todas las cosas. Eso sí, les estoy diciendo, estórbenlos, no deshonrenlos ni contesten. Amén. Eso es aparte, ¿va? Si no después, que ustedes hay que hablarles claro. Pero estorben. Hablen, estén ahí encima, no se cansen. Es que el alma no tiene precio, hermanos. El alma no tiene precio. Busquen llevar una vida recta delante del Señor. No deshonren a Dios, porque si ustedes deshonran a Dios, se traen toda la casa abajo. Si ustedes tienen a Dios, lo tienen todo, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Amén. Honren a Dios sobre todas las cosas. Honren a Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Amén. Y arrepiéntanse. Amén. Arrepiéntanse. Amén. Cada uno de ustedes tiene promesas de parte de Cristo. Amén. Amén. Tiene palabra de Dios. Amén. Tiene palabra de vida, palabra de abundancia, palabra de prosperidad. Iglesia, no permita que el enemigo le quite sus bendiciones. No le entregue al enemigo sus promesas. No le entregue al enemigo sus dones. No le entregue al enemigo lo que a usted le ha costado por años. Esfuércese, levántese. Amén. Prosiga hacia la meta del supremo llamamiento, dice en Cristo Jesús. Cristo pronto viene, hermanos. Cristo pronto viene. No tengan la venida del Señor por tardanza. No se acomoden y no permitan que sus hijos anden o sus hijas anden con cualquier joven o señorita. Que de pastora, pero es que tiene, mire pastora, tiene dinero. Dice la Biblia, hermanos. Cuando habla del dinero, dice que si el hombre diese sus bienes por el amor, dice de cierto lo menospreciarían. Porque el amor, hermanos, no va a honrar a sus hijos. El dinero, perdón. Pero eso sí, busquen una estabilidad económica. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas serán añadidas. Hagan las cosas con orden. Porque Cristo pronto viene. Amén. Entonces yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies, mis amados hermanos. Yo quiero de que en esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero de que en esta mañana ustedes hablen con el Señor un momento, unos minutos nada más, hermanos. Pero si ustedes se van a presentar delante del Señor, entonces háganlo de verdad, iglesia. Si ustedes quieren hacer frutos dignos delante del Señor, oigan eso, es que son frutos dignos, hermanos.